Muy buenos días, una muy bendecida mañana. Hoy le damos las gracias al Señor porque empezamos un bendecido fin de semana. Y es que Dios siempre escucha y responde tu oración. Y esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La declaración para ti en esta mañana es: tengo confianza en que cuando oro según la voluntad de Dios, Él me escucha y responde. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Cada vez que nosotros, como creyentes, cometemos un pecado, por pequeño que sea, hay una barrera que nos impide avanzar, crecer espiritualmente y comunicarnos con el Padre. Tal como nos lo dice Primera de Juan 1:9, nos invita a confesar nuestros pecados a Dios el Padre. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Por el contrario, si usted jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, aquí el asunto no es confesar sus pecados, el asunto es invitar al Señor Jesucristo a que Él venga a su vida como su Señor y Salvador personal. Es creer a través de la fe que Él murió en la cruz por ti, por tus pecados, y que ahora tienes el acceso a la vida eterna a través del sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu gran amor, tu bondad y la misericordia que tienes para con nosotros. En esta hora, Señor, confesamos nuestros pecados. Allí donde tú estás, puedes, en tu mente, confesar los pecados al Padre. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos avanzar en la doctrina bíblica y por consiguiente somos ejemplo, un modelo a seguir para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y también tenemos un cúmulo de bendiciones que nos perseguirán por la eternidad. Cada vez que nosotros, Señor, crecemos espiritualmente, yo sé que hay fiesta en los cielos porque estamos alcanzando la madurez espiritual. Te ruego en esta mañana que por favor nos des la sabiduría para comprender tu palabra, metabolizarla y ponerla por obra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Como ustedes sabrán, cada sábado tenemos el estudio de un personaje de la Biblia que implementó el liderazgo, la inteligencia emocional y algunas técnicas de programación neurolingüística de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Y digo todos estos temas porque aunque pareciera que están de moda, no están de moda porque son temas y técnicas que ya en la Biblia se nos había hablado hacía muchos años atrás. Entonces, hoy vamos a estudiar la vida de Esther. Esther, en el contexto histórico, vivió durante el exilio de los judíos en el imperio persa bajo el rey Asuero. Desde Jerjes 486 años al 465 a.C., su historia se centra en cómo ella, una joven judía, se convirtió en reina y con gran valentía intercedió ante el rey para salvar a su pueblo del exterminio planeado por Amán. Aquí te voy a dejar las citas bíblicas para que profundices sobre este tema. La demografía data de que esta comunidad judía estaba exiliada en Persia, una minoría étnica y religiosa que enfrentaba persecución. Al asumir un papel de liderazgo, salvó a su pueblo, no solo como reina, sino también como protectora de una nación del peligro. Ahora, si tú observas, los personajes de la Biblia
No quiere decir que tenga uno que volverse un rey o una reina, un presidente, un ministro. El Señor utiliza a todas las personas sin importar su nivel socioeconómico, académico, sino aquellos que realmente están dispuestos, están en una posición humilde a atender ese llamado del Señor. En la parte económica, la trama de Esther se desarrolla en la corte del rey Asuero, uno de los imperios más poderosos y ricos de la época. Aunque Esther misma no estaba involucrada directamente en asuntos económicos, su intervención influyó en el destino de su pueblo, quienes podían haber sido despojados de sus bienes. Y esto me lleva a mí a recordar cuántas veces nosotros hemos estado orando por nuestros países, por la economía de nuestro país, y el Señor escucha las peticiones del justo. No tienes tú que ser el ministro de Economía de tu país, pero sí estás teniendo un gran auge, una gran consideración espiritual en el momento en que tú intercedes por los aspectos económicos, culturales, sociales de tu país. Ahora veamos el aspecto psicológico de ese momento. Esther mostró un notable control emocional y una aguda inteligencia emocional. Al principio tuvo miedo de acercarse al rey, así como tú y como yo, pues podría haber sido ejecutada. Sin embargo, fue capaz de regular su miedo y actuar con sabiduría, eligiendo el momento perfecto para hablar. También comprendió las emociones de los demás y usó esa comprensión para influir en el rey y exponer a Amán. Aquí te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido algún momento miedo, pero cuando vamos a orar, el Señor es quien quita ese miedo y nos da la fortaleza, la fuerza para avanzar? Comprendemos que no hay absolutamente nadie más grande y más poderoso que Dios, ¿cierto? El aspecto matemático de esta historia de Esther es que ella planeó cuidadosamente el proceso de su intercesión. Convocó un ayuno de 3 días, entendiendo que necesitaría un enfoque estratégico para enfrentar al rey y a Amán. Luego dividió su plan en fases. Primero invitó al rey Amán a un banquete. Luego hizo su petición en un segundo banquete, permitiendo que las emociones del rey se intensificaran favorablemente. Este enfoque metódico es una muestra de pensamiento estratégico. Así como lo vemos aquí en este canal cada 8 días cuando hago algún video sobre estos temas, nosotros debemos, para lo más mínimo, cuando tú haces un plato, tú haces un plan estratégico, incluyendo los ingredientes, cuánto tiempo te vas a demorar, cuáles son la cantidad de comensales que vendrán a disfrutar de ese plato. Entonces, cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes en realizar un plan estratégico para aquellos propósitos que el Señor ha puesto en mi vida. Ahora, hay una trascendencia en la inteligencia emocional y programación neurolingüística, porque Esther demostró un uso avanzado de inteligencia emocional, manejando sus propias emociones y las de los otros. Similar a la PNL, ella utilizó un reencuadre y anclajes emocionales para transformar una situación peligrosa en una oportunidad de salvación para su pueblo. Por ejemplo, reencuadró su papel de reina, viendo su posición no como una simple esposa del rey, sino como una oportunidad para salvar su pueblo. Ahora, ¿cuántas veces tú has utilizado la inteligencia emocional para controlar tus propias emociones y las de tus hijos, las de tu familia? ¿Cómo puedes hacer un reencuadre de esa situación o reto que estás pasando ahora para transformarlo en una oportunidad? Esta mujer es una mujer muy valiente porque en aquel entonces
No se podía la mujer ir a presentar al rey así porque sí, como en la actualidad que llamamos a nuestro esposo o lo invitamos a comer y ya, él viene. No, en aquel entonces el rey, si se lo permitía, la reina podía acercarse. Si no, en ocasiones, como ella lo decía, podía ser decapitada por falta de autoridad, por no sujetarse a la autoridad de su rey. Ahora, ¿cuáles fueron las características de liderazgo que esta mujer obtuvo? Observamos valentía porque se arriesgó al rey sin ser llamada, sabiendo que podía ser condenada a muerte. Ella tuvo una gran empatía, aunque al principio dudó, comprendió el sufrimiento de su pueblo y actuó en consecuencia. Desarrolló un plan estratégico. No abordó al rey de inmediato, sino que preparó una serie de banquetes, aumentando la expectación del rey. Tuvo un gran autocontrol emocional. Aunque tenía miedo, lo superó con una fe firme, lo que le permitió actuar en el momento adecuado. Este es un ejemplo clásico de una persona que con alta inteligencia emocional fue capaz de transformar una situación de peligro extremo en una oportunidad para salvar a su pueblo. Al igual que en el PNL, su historia está llena de ejemplos de reencuadre mental, anclajes emocionales y visualización del éxito, que son herramientas esenciales para el crecimiento personal y liderazgo. Hoy te quiero animar a ti que te encuentras allí en tu casa, en tu trabajo, con tus compañeros, a que tú eres ejemplo, que a veces queremos ser llamados a grandes cosas, pero allí en lo más mínimo el Señor te está probando. El Señor está transformando tu mente. El Señor te está dando la oportunidad de reencuadrar mentalmente aquella prueba en una oportunidad. ¿Cómo visualizas tú tu éxito? ¿Qué es lo que quieres hacer al finalizar del año? ¿Qué quieres haber obtenido en 5 años, en 10 años? ¿Sabes? Cada uno de los días que nosotros vivimos es una oportunidad, es una gran bendición. No lo desperdiciemos. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser un modelo, un ejemplo a seguir para otros y de llevar muy en alto el nombre del Señor Jesucristo. Cierra tus ojos y visualiza en esta mañana cómo tú quieres estar al finalizar del año, el próximo año. ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? Tú eres un hijo, una hija de la familia real del Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado múltiples promesas. Aprópiate de ellas. Desarrolla un plan y avanza. Cree en que el Señor está contigo y que obrará de forma maravillosa en tu vida si tú se lo permites. Tienes la disciplina y la responsabilidad de tomar decisiones ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos despedimos de este tiempo devocional con un corazón lleno de gratitud y esperanza, recordando la poderosa lección que nos enseñas hoy a través de la vida de tu sierva Esther. Así como ella fue llamada a ser valiente y a defender a su pueblo en un momento crucial, te pedimos, Señor, que nos des ese mismo coraje para enfrentar los retos de nuestra vida. Danos la sabiduría para reconocer el propósito que has puesto en nosotros y la fe para confiar en tu plan, aun cuando no entendemos cada detalle del camino. Padre, que podamos inspirarnos en el ejemplo de esta mujer quien confió plenamente en ti y nos movamos con fe hacia el futuro que tienes para nuestras vidas. Te pedimos que guíes cada uno de nuestros pasos y que nos des la claridad para ver las oportunidades que pones delante de nosotros. Por último, Señor, si hay alguien aquí hoy que está buscando dirección o claridad en su propósito de vida, te pedimos que tú hables a sus corazones y les muestres el camino. Que como Esther, cada uno de nosotros pueda ser instrumento de bendición para los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy siendo sábado quiero invitarte a que me escribas en los comentarios
¿Qué tema te gustaría que abordara en los siguientes domingos? Muchas gracias por tu apoyo, por tu colaboración, por mirar este devocional y por favor recuerda, comparte este video y ayúdanos a esparcir la palabra de Dios. Dios te bendiga.